Vamos a irnos a la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 4. Aquí pueden mirar mientras yo leo. Amén. Amén. Así que yo creo que ya está listo porque yo voy a leer. ¿Verdad? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Imagínense qué tremenda plática, qué experiencia única, ¿no? Padre, te adoramos y te damos muchas gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos trajo la verdad, que nos trajo vida y vida en abundancia. Gracias también por la presencia santa de tu Divino Espíritu, Santo Consolador. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra escrita y gracias por tu palabra hablada. Permíteme, Dios, en este momento hablar con la autoridad que tú puedes dar a tus hijos. Porque ¿quién puede hablar en tu nombre si tú no lo apruebas? Dame la palabra sabia, la palabra precisa, la palabra ungida, para que yo pueda hablar a tus hijos y a tus hijas en este momento. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor Dios del cielo, por todo. En Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Alguna vez has platicado con alguien y le has dicho cosas y no te entendió? Dicen que las mujeres hablan el doble que los hombres. Y yo digo que sí porque mi esposa me dice algo y yo le digo: ¿qué dijiste? Y no me lo tiene que repetir. Así hablo el doble. Yo voy a comprar una grabadora. Es muy interesante saber que hay veces que la gente no te entiende, aunque tú creas que te entendió. Y tú tienes que estar seguro o segura de que te entienda. Porque de otra manera, ¿qué crees? Perdiste el tiempo. Y van a surgir preguntas por: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A mí? ¿Verdad? ¿Y si surge eso? En este caso, en esta lectura que leímos del apóstol Juan, el capítulo 4, miramos a Jesús en una plática con una samaritana. Y él se acerca al pozo que dejó Jacob ahí, en ese monte, en ese lugar de Samaria. Y luego viene la mujer con su cántaro a recoger agua. Y el Señor Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: ¿Cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides a mí si nosotros no nos llevamos entre sí? Quizá el Señor le había dicho:
No te preocupes por eso, eso son tonterías, ¿que no? Porque si tú me pedirías agua, yo te daría agua que saltaría a la vida eterna. Oh, dijo la mujer, está interesante esto. Dame, dice, de esta agua para no venir a sacar esta. A veces dos personas pueden estar platicando de cosas muy diferentes. ¿Y no se entienden? Pero el Señor sabía cómo hacer la plática. Dame de beber. Aquí había un contraste entre Dios y el humano. Y digo contraste porque no había afinidad entre ellos dos. Entre el hombre y la mujer, entre la sabiduría y la ignorancia, entre los solteros y los juntados, porque estaba juntada la mujer, entre la pureza y la inmoralidad. Estos múltiples contrastes, hermanos y hermanas, de raza, de estatus moral, de estatus marital, posición social, sabiduría o ignorancia, sobre el tema se miró en Jesús de Nazaret y la mujer samaritana. Un caso único en el Nuevo Testamento, único, donde el Señor Jesús platicó con una mujer a solas. Jesús de Nazaret solo platicó con mujeres a solas 2 veces en su vida. Únicamente con la samaritana y con María Magdalena. La samaritana, la primera evangelista para Samaria, y María Magdalena, la primera evangelista de la resurrección. Interesante, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. 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 Daré las gracias a Dios. No había nada, absolutamente nada en común entre estos dos personajes. Solo que los dos querían tomar agua. Estamos viendo ahí a un joven soltero llamado Jesús de Nazaret y una mujer con muchas experiencias maritales. Se atrevió el Señor, porque eso solamente lo hace el Señor, se atrevió a arriesgar su testimonio personal al platicar con una mujer que ya había tenido 6 maridos, 6 relaciones. Porque el Señor le dijo, sí, has tenido 5, pero el que tienes tampoco es tu marido. Así que son 6, ¿no? Y estaban solos. El riesgo estaba por compasión, como siempre lo hace el Señor, que aún se ofreció para morir. Por amor, en este caso, a una mujer que no sabía qué hacer con su vida. Y por un plan evangelístico que nadie lo sabía, pero que iba a empezar ahí mismo para Samaria. Cuando Dios tiene un plan, hermano y hermana, Él lo lleva a cabo y pudiera hacer cosas raras, pero es parte de un plan. Amén. Dame de beber. La mujer le dice, nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde debe ser lo correcto? El Señor le dijo, eso no tiene importancia. Porque va a llegar el momento que ni aquí ni allá. ¿Verdad?
Quizá el Señor había dicho, van a estar orando en el trabajo, en el carro, acostados, quién sabe, ¿verdad? Amén. Amén. Ujú. Así es. ¿Por qué los samaritanos defendían tanto a su monte, el monte? Ahora el monte se llamaba Gerizim, ese monte, donde estaba el pozo de Jacob. Gerizim fue el primer lugar donde Moisés instaló el tabernáculo. Imagínense nomás. Por ahí se paseó el arca, las 12 tribus. Los samaritanos tenían bases para orar a Dios, adorar a Dios en ese monte. Además, ahí estaba el Señor Jesús sentado en un pozo que se lo regaló Jacob a José. Estamos hablando del de Egipto. Imagínense dónde estaban ahí, ¿no? ¿Por qué para los judíos no era importante ese lugar? Bueno, el Señor, para los judíos, el monte que ellos usaban era el monte Sión. Y el monte Sión es donde estaba Jerusalén. En el tiempo de David, quizá le parezca un poco de historia, pero en el tiempo de David, Jerusalén no contaba, aunque tenía arriba de 2000 años de fundada. Porque no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús, porque era la capital de los jebuseos. Pero David la conquista y entonces se llama Jerusalén. Y él le dice la ciudad de Dios, porque él hacía las guerras de Jehová de los ejércitos. Una cosa interesante aquí es que ahí miramos al dueño de los mares, amén, Amén. de los ríos, de las fuentes, de los lagos. Lo miramos humillarse delante de una mujer y samaritana diciendo, dame agua, dame de beber. Quiero decirles también que esa expresión solo se escuchó una vez más. Tengo sed, dijo. Tengo sed. Dame de beber. Qué cosa tan sencilla era darle de beber. Pero aún así, si usted sigue leyendo Juan 4, va a mirar que nunca le dio. Nunca le dio agua. Ni siquiera quería comer el Señor porque tenía otra cosa más importante que hacer, que era hacer la voluntad del Padre. Una cosa interesante con el monte Sión, ¿por qué el Señor escogió a Sión? Por una razón muy sencilla. El monte Sión fue escogido porque a un ladito del monte Sión estaba el monte Moriah. Y el monte Moriah es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y ese monte Moriah lo conocemos ahora como el Calvario. Un programa bien definido por qué era así o por qué iba o tenía que ser así. Amén. El príncipe de paz, que es para nosotros el príncipe de paz, Gloria a Dios. ¿verdad? Amén. Amén. Iglesia. Haciéndose siervo y pidiendo un favor. Un favor. Pero ese fue su trabajo. Para eso vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero una de las frases que me llamó la atención y el Señor me guió a este pensamiento
es que le dijo, ustedes adoran, porque la mujer le dijo, nosotros adoramos aquí y ustedes dicen que allá. El Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Amén. No importa que vivan en el monte Gerizim. No es así. Alrededor del mundo hay templos grandiosos, hay congregaciones grandiosas, mega congregaciones, en lugares especiales, con todo lo que tienen caro, especial, pero eso no significa que pudieran estar adorando a Dios como Dios quiere. Recuerden siempre que cuando se le cambia a alguien de nombre y se le adora como si fuera Dios, es idolatría. Y la idolatría es el pecado más horrendo delante de Dios, porque se le está tomando como inferior y Dios no es inferior. Él es el alto, el sublime, inmortal. Él es el todopoderoso. Amén. Ya leímos en la lectura inicial que es lo que los sirios trajeron a Samaria, y con eso trajeron los ídolos de Babilonia y de aquellos lugares donde se trajeron a la gente, y la gente siguió. Y en el último versículo que leímos de la lectura inicial dice que temían a Jehová, pero adoraban a otros dioses. No se puede hacer. El Islam le llama Salvador a Mahoma. El catolicismo le llama vicario de Cristo a un hombre, es decir, actuar en lugar de otro, en este caso actuar en lugar de Dios. Eso es vicario. En Latinoamérica, para tristeza mía, se inclinan ante la guadalupana como si fuera Dios. Cuando una persona tiene algunos dioses, es decir, que adora a algunos, no conoce a Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Los samaritanos tenían 4 dioses importantes, además de Dios. Jesús de Nazaret tenía que ir a Samaria. Él dijo, porque me es necesario pasar por ahí. Él podía dar vuelta para ir a ver a María y a Marta, ¿verdad? A Betania, pero no, se encaminó por el monte y subió al monte porque era necesario pasar por él. De la misma manera que fue necesario atravesar todo el universo o todos los universos, no importa dónde y cuándo, para llegar a este punto tan insignificante llamado tierra y buscar lo que se había perdido. Amén. Gracias, Señor. Porque era necesario para Dios, porque el amor es así, busca lo que se pierde, busca hasta encontrarlo. Amén. Jesús de Nazaret tenía que ir a Samaria. Había un programa para ser una discípula y una evangelista. Y en el mismo día trajo, como dice la Escritura, y esto lo dice Juan como testigo, a todos los hombres a Jesús. Amén. Y llegaron a decirle, creemos por lo que tú nos has dicho, pero ahora ya creemos no solamente por lo que, sino porque nosotros los hemos visto. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer, yo creo que sintió una seguridad de una autoridad, porque ella estaba esperándolo
No era una mujer cualquiera a pesar de sus problemas maritales, a pesar de su falta de amor o lo que sea. Ella era una mujer especial y de alguna manera esperaba al Mesías. Amén. Él no lo va a decir. Yo soy. Vine a verte. ¿Cómo lo ves? Amén. Personalmente vine a verte, a buscarte. Amén. Gracias, Padre. Bendito. Amén. Una mujer que sobresalía de todos los samaritanos. Pero se hizo el encuentro y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No importa cuánto sepas de Dios o creas que sabes de Dios, pudieras, hermano o hermana, no conocerlo. Mucha gente, hay millones de millones que piensan en Dios, pero no lo conocen. Los samaritanos tenían la ley de Moisés, ¿sabe? Ellos tienen la ley. Pero era menos importante que sus propias creencias. Tú pudieras tener una Biblia en tu casa y no conocer a Dios. Yo conozco muchas personas que tienen mi Biblia en la casa y hasta la tienen abierta así para que los demonios no entren. No sé si me entiendas. Pero yo conozco a las familias, conozco a las personas y sé que no conocen al verdadero Dios. Te voy a decir algo muy personal. Yo tenía una Biblia en mi casa. Me la regalaron mis tíos y la leí por 8 años. ¿Tú crees que yo era salvo? ¿Que yo era un santo? Santo de Gariato. Santo enmascarado. Santo de Garriato. La estuve leyendo por 8 años, pero nunca conocí a Dios en ese tiempo porque para mí era la historia de Israel. Y a mí siempre me ha gustado eso. No solo la historia de lo que sea. Yo siempre he dicho, entre más duro, acuérdate de eso. Entre más duro el material, más pesada va a ser la herramienta. Así que ten cuidado. Ablándate lo más pronto que puedas. No te resistas. Porque si Dios quiere hacer algo en ti y contigo, lo va a hacer. Amén. Amén. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Así es. Dios permitió que me cortara la mano. ¿Y ya fui salvo? No. Pasaron algunos años. Y yo no era nada, solo hasta que el Señor se cansó de esperar, porque se cansa el Señor, y dice, ¿sabes qué? Se acabó. Y me dio con su Espíritu Santo una mapeada literal. Porque me mapeó en el piso 1 hora y media. Ahí me traía, ¿no? Yo no supe de eso, mis tíos me dijeron después. Yo no sé si el Señor me estaba limpiando a mí con su Espíritu, o me estaba usando a mí para limpiar el piso. Pero fue una experiencia única, diferente, que yo creo, nunca me revisé la ropa, ¿no? Pero Los dos. el Señor lo hizo. Amén. Y de ese momento yo supe que algo especial había ahí. Amén. Amén. La seguimos regando porque somos imperfectos y todo lo imperfecto va a seguir hasta que esto imperfecto sea revestido de perfección. Esto corruptible se vista de incorrupción. Le fui a decir a mi esposa porque ya estaba casado. Dijo, vas a seguir siendo el mismo, Como decimos en México, con esa brocha no me encalas, ¿no? Milando y cochinita. El diablo conoce la Biblia. Conoce a Dios personalmente.
personalmente. Conoce a Jesús de Nazaret también personalmente. Y no es salvo. Y no va a ser salvo. Alguien pudiera estar en el templo y no ser salvo. O conocer a Jesús personalmente y no ser salvo. Como los fariseos y los saduceos y el sumo sacerdote y todo aquel que los mandó matar. No importa que se cobijen bajo la ley de Moisés y se sientan que están puros. Por eso el mensaje de Juan llegó como víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? El Señor le dijo, sepulcros blanqueados, porque por afuera se parecen muy bonitos, pero están bien podridos por dentro. Conocer a Jesús personalmente no significa ser salvo. No significa ser salvo. Conocer personalmente a Jesús para poder ser salvo es aceptarlo y seguirlo. Amén. Que es muy diferente. Amén, así es. Recuerden una cosa, y si se les olvidó todo el sermón, recuerden esto, por favor. Recuerden que los cuervos comen donde comen las palomas. Y la cizaña crece entre el trigo. Pero nunca se juntan. Los samaritanos creían que Simón, el mago, era de Dios. Y era un mago. El Señor tuvo que mandar a Felipe a Samaria a predicarles y Dios lo apoyó haciendo milagros. La pregunta ahora sería, ¿cuándo no se le adora? ¿Cuándo no se le adora? Porque tenemos que estar seguros que no. Número uno, cuando tienes prisa por irte en lugar de estar con Él. Cuando tú te inclines, te hinques o como tú estés, cualquier posición, recuerda que tienes una cita con el Rey. Y ese es el mejor lugar y el mejor momento en tu vida. Hay miles y miles, quizás millones de oraciones que no se son contestadas. Tú puedes estar orando y decirle, Dios, mira esto y esto y esto, ¿verdad? Hasta dándole órdenes, ¿verdad? Sana a mi papá, sana a mi hermano, toca, ¿verdad? Dándole órdenes como si fuera el criado y tú el Señor. Y de pronto te levantas en el nombre de Cristo, gracias, y te vas, y ni siquiera supiste y te contestó. Número 2, ¿cuándo no se le adora? Número 2, cuando la persona ora a Dios y a alguien más. Número 3, cuando la persona pide algo a Dios y Dios se lo concede y no le da las gracias. Número 4, cuando Dios parece ser el número 1 en el templo, pero no afuera. Y número 5, cuando no amas. No importa cuánto ores, no importa cuánto hagas, si no amas, no es para Dios. Juan 4:8, primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios. No conoce a Dios, porque Dios es amor. El Señor Jesucristo en la entrada a Jerusalén, la gente alabándole y gritándole, hasta cortando ramas y poniéndolas ahí a las patitas del burrito y todo. Bendito el que viene en el nombre del Señor y todo. Imagínate alabanzas escogidas como la usaba David, el rey David. Y el Señor dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Qué es adorarle en espíritu y en verdad? Número 1, date cuenta de la presencia de Dios
¿Está Dios aquí? Amén. ¿Lo sientes? ¿Lo experimentas? Dice Hebreos por ahí que el que se acerca a Dios crea que es real. Date cuenta de la presencia de Dios. Número 2, reconoce, ¿qué serías sin Dios? ¿Qué serías sin Dios? Número 3, que hay en ti un sentir de limpieza por Dios y de perdón. El Espíritu Santo es el único que te dice, te testifica que somos hijos de Dios. Juan Wesley decía así: ayunaba, oraba, leía, ayudaba, no perdía tiempo sino en hacer cosas para Dios, para la gente. Y así pasaban las semanas y los meses y descubrí que a pesar de todo eso, yo era un casi cristiano. Casi cristiano. Porque no es por obras. La verdadera convicción de una persona, de un hombre y una mujer, cristiano o cristiana, empieza con sentir a Dios, con dejarlo entrar y seguirlo. Que hay en ti, número 3, que hay en ti un sentir de limpieza por Dios y de perdón. Número 4, con todo eso debe haber una respuesta hacia Dios, agradeciéndole en reverencia y sometimiento. ¿Cómo adoras a Dios tú? Cada quien lo adora de diferente manera. Lo importante es que sea verdadero. Solamente recuerda esto: adorar es reconocer a alguien. Adorar es reconocer a alguien como divino. Por eso adoramos a Dios, al Creador, no a la creación. Ningún ser humano merece la adoración, porque solamente Dios es divino. Amén. Se le puede dar cariño a la persona, amor, buen trato, pero nunca adoración. Analiza tu vida, analiza tu forma de ser, tu relación con Dios, y búsquelo y aprende de la mejor manera, de tal manera que cada día, como dijo Pablo a Timoteo, esté aprobado delante de Dios. Ponte de pie. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias por todo. Gracias por tu palabra escrita, por tu palabra hablada. Señor Santo, tú que eres el Dios Todopoderoso, ponla en las mentes y en los corazones de las personas, los que han escuchado y los que pudieran escuchar. Y tú reprodúcela ahí en frutos para ti, de tal manera que tu iglesia crezca y que la humanidad misma se fortalezca con tu presencia, con tu palabra, con tu verdad. Rogando por aquellos, Señor Santo, que creen que te adoran y no te adoran, que te siguen y no te sigan. Tú puedes salvar, tú puedes llamarlos a ser parte de tu familia, a ser parte del reino de los cielos. Te adoramos, Dios, y te damos muchas gracias por todo. Sigue con cada uno de los presentes, bendice a cada familia representada y manifiéstate a sus vidas de tal manera que sus vidas sean cambiadas, sean diferentes por tu poder y tu amor. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.